Ah. No, no te... Adelante. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta que es bien difícil, pero voy a leerla. En la formulación de una propuesta de indexación de la edad de jubilación, se consideró que el mercado laboral tiende a excluir a mayores de 40 o 50 años. Y sí, es un problema sin lugar a dudas. Yo sé que existe discriminación en el mercado laboral y habría que mitigar ese problema. Yo sé, por ejemplo, la STPS tiene un programa para apoyar a personas mayores a no sé cuántos años, 50 años. Yo creo que paralelamente que la población vaya envejeciendo, que es algo que está ocurriendo en todos los países, sí tenemos que buscar la manera de que el mercado de trabajo se adapte y reconozca que las personas también tendrán que trabajar a edades más avanzadas, ¿no? A medida de que una persona con 60 años en general va a tener mejor salud en el futuro, hay que ajustar el mercado laboral para que estas personas sí puedan conseguir empleo. Así que mi respuesta es muy buen punto, un tema preocupante, con o sin una pensión no contributiva, pero el mercado laboral, si no encuentra la manera de incorporar a personas de edades más avanzadas, el mercado laboral va a tronar sin siquiera reflexionar sobre el sistema de pensiones. El mercado de trabajo tiene que encontrar la manera de que estas personas se encuentren empleos. ¿Quieres contestar? Así, de una vez. Gerardo Vázquez Galicia dice: en un país de profundas desigualdades, ¿cómo hacerle para dar un trato igual a los desiguales sin comprometer recursos fiscales? ¿Es posible? No, no es posible. Desde mi muy particular punto de vista, creo que sí hay que comprometer recursos fiscales. En el caso particular que nos ocupa, que es de las pensiones, no es posible que un trabajador o una trabajadora que hayan contribuido a la generación de riqueza en este país durante 30 años, al término de esos 30 años de trabajo no pueda tener acceso a una pensión digna. Y si eso implica comprometer recursos fiscales, pues sí hay que comprometer recursos fiscales. Desde luego sí me uno a la pregunta de qué tanto tienen que ser estas pensiones universales o focalizadas, ¿verdad? Es una pregunta más general, no sobre pensiones no contributivas, pero dice el señor Romo Trejo, en la realidad no se respeta el diseño de las pensiones, ya que estas se utilizan para fondear la pensión de invalidez con la cuenta individual cuando ésta tiene su propia reserva de técnica de financiamiento. Yo creo que se refiere a un problema de cómo se están operando las pensiones, las rentas vitalicias. Y este puede ser uno de muchos ejemplos en donde los sistemas no están siendo operados como se supone que debían ser operados, y que los regímenes que debían estar fondeados con las contribuciones de los beneficiarios, pues no están siendo fondeados así y están siendo subsidiados de manera explícita u oculta por terceros que están pagando sin ser siquiera participantes y beneficiarios del sistema. Entonces, sí, la pregunta es, digamos, útil porque nos recuerda las inequidades, los excesos que hay en los regímenes de pensiones en el país, y que al final del cuenta, como sí se dijo en el panel, pues lo único que va a llevar es a situaciones límite, frente a una realidad que ya está aquí, frente a un fenómeno del envejecimiento que es absolutamente cuantificable y predecible. Lo que hay que hacer es un rediseño de fondo del sistema.
Bueno, aquí hay una que es bien interesante, bien da el dedo en la llaga del tema de financiamiento. Dice, ante rechazo general para implementar impuestos generales, por ejemplo el IVA, ¿cómo destinar más recursos a financiar pensiones no contributivas? ¿Cuál es la sostenibilidad financiera ante las presiones de gasto público y una reducción del petróleo? Es una pregunta bien importante, bien difícil, porque en el pasado hemos podido tener mayores programas sociales, unos de ellos para adultos mayores, vía los recursos petroleros, ¿no? Ese ha sido básicamente una de las fuentes más importantes. Con menores recursos la presión es más grande y la respuesta sí es bien complicada, David, Pedro, en fin, todo el mundo aquí, porque no, debe ser una forma diferente, pero yo creo que hay que pensar en qué pasaría si seguimos igual como estamos ahorita, en donde la población de adultos mayores va a seguir creciendo en número. Entonces, la pregunta es si estamos contentos con la forma de que lo estamos solucionando ahorita, o no es mejor invertir, gastar un poco más para que mañana los problemas financieros sean menores que los que vamos a tener como estamos ahorita, digamos, ¿no? Y yo creo que repensar el financiamiento y volver a insistir con compensación en impuestos generales puede ser una vía. Y la otra es, por supuesto, decía al principio, estar más conscientes todos como mexicanas y mexicanos, como jóvenes, que esta curva que vimos se nos va a aparecer en nuestra vida siempre, y que solamente pensamos en eso cuando tenemos 60 años y 55 años y no cuando tenemos 20 y 25, porque decimos que eso falta mucho, y eso implicaría que también una parte de esa previsión es individual y es personal. Gracias, Gonzalo. Bueno, aquí la pregunta es la siguiente, la hace el licenciado Ramón García. ¿Hay en el sector público una pensión privilegiada en sus pensiones, en Pemex? Eso debe revisarse, pero los expresidentes, sus pensiones deben de poner el ejemplo. Este ha sido un tema que se ha discutido ya de tiempo atrás, y cuando se ve el monto de las pensiones de los expresidentes, de los magistrados de la Suprema Corte, pues es una relación muy inequitativa entre lo que recibe la mayoría de los que están cotizando para el IMSS, donde las pensiones son más bajas, el 90% se lleva un salario mínimo. Y el impacto del gasto es fuerte, pero en el porcentaje global no es tanto. Pero en el sentido de lo que deben de hacer nuestros políticos, si quieren lograr mayor legitimidad, credibilidad y poder avanzar hacia un proyecto inclusivo, evidentemente que tienen que reducirse y evidentemente que deben de tener las mismas reglas para todos los trabajadores. No es posible que se les resten años de cotización, solamente cotizaron para presidentes 6 años, ¿no? Cuando están pidiendo 25 años al resto de los trabajadores. Entonces, ese es un elemento sustancial en nuestro sistema político que si se diera el paso, permitiría encontrar salidas adecuadas en otras direcciones, ¿no? Y un elemento que me hizo reflexionar Gonzalo con su respuesta sobre los impuestos y sobre esta curva tan interesante que presentaron del ciclo de vida, ¿no? Es otro de los problemas que tenemos que atender, senador. La mayoría de nuestros jóvenes están en el sector informal.
y no están cotizando para su pensión y cada vez entran más tardíamente al mercado formal, porque si antes entraban a los 20 años, ahora van a entrar a los 35, y si se les está pidiendo 45 años mínimos de cotización para que se lleven un 35% de tasa de reemplazo, pues ya sería, a lo mejor no llegarían a esa etapa, ¿no? Entonces, creo que es un elemento que nos lleva a una buena reflexión este ciclo de vida, pero en estos momentos, el grueso de los jóvenes de 15 hasta 29 años, el 70% está con empleo informal, ¿no? ¿No quiere usted contestar? El señor Martínez Gómez pregunta, ¿por qué poner tope a la inversión en la seguridad social en lugar de reducir las ganancias de las AFORES o reducir el excesivo gasto corriente en los altos niveles del gobierno? Yo aquí estaría de acuerdo con una cosa que dice y en desacuerdo con la otra. El tema de las comisiones de las AFORES es un tema que realmente ya no es de la dimensión que fue hace 10 años. Y además, si lleváramos las comisiones de las AFORES a cero, no va realmente a afectar el monto de la pensión. Cuando se hacen las cuentas, lo verdaderamente importante es la tasa de interés para que esos ahorros privados crezcan con el tiempo. Es mucho más importante que la comisión de las AFORES, y no es por defender a las AFORES, es que en monto no da suficiente. Ese no es el gran problema ya. Es la densidad de cotización. Si tenemos unos trabajadores que solo cotizan 400 semanas de las 1.250 que se necesita, pues no van a tener nunca el ahorro, porque no. Es mucho más importante revisar, y eso se dijo ya aquí en la Semana de Seguridad Social, el valor de la contribución obligatoria, el monto de los ahorros, porque queremos pensiones muy buenas y ahorramos como trabajadores 1.125 del ahorro. Entonces, yo creo que sí hay temas como el de las pensiones de los presidentes, pues por mí que se las quiten y ya. Pero mañana tenemos el mismo problema, no resolvimos nada. Entonces, son a veces algunos temas que más bien distraen. El tema es cómo podemos en el sistema Ahorro para el Retiro hacer que los trabajadores tengan más ahorro seguro para su vejez. Y sí, contó mucho el nivel de las contribuciones, de las comisiones de las AFORES hace algunos años. Creo que hoy es un tema menor y además está legislado que esas comisiones vayan a la baja. En eso no estaría de acuerdo. En lo que sí estaría de acuerdo es en el gasto corriente. Hay cosas que son verdaderamente, en mi opinión como ciudadano, muy ofensivas. Que el 65% de los adultos mayores no tengan protección, que la sociedad no le esté dedicando dinero a eso, y que el gobierno se gaste 220 mil millones de pesos este año en la subsidio de la gasolina. O sea, me parece una cosa absolutamente inconsecuente, que ese subsidio, si vimos la gráfica de concentración de los beneficios hace rato que se pusieron, el de la gasolina va a acabar siendo en muy pocas manos ese subsidio. O sea, es un muchísimo dinero asignado a pocos mexicanos. Y compárenlo contra el presupuesto de la UNAM, que es de 33 mil millones de pesos, y a las gasolinas se van 220 mil. O con el presupuesto de todo el Seguro Popular para 50 millones de mexicanos, es de 60 mil millones este año. Y de 220 mil la gasolina. Yo preferiría tener un sistema de seguridad social que fondeara una pensión bien diseñada y universal, y que le metamos 220 mil millones de pesos a eso, que a subsidiar la gasolina. Entonces, sí hay de dónde sacar dinero del gasto público, y la lista, supongo que aquí el que hace la pregunta tendría más ejemplos, de cómo se puede recortar y redistribuir, cómo se puede asignar mejor, y eso, generalizar, democratizar, uniformar el beneficio de los impuestos generales para todos y no para unos cuantos. Sí, muchas gracias. La pregunta es, ¿usted gozaría de mejor salud mental con una pensión de 500 pesos mensuales? Con la aclaración
no es un insulto. Y de hecho, lejos de estar ofendido, agradezco la oportunidad de aclarar. Creo que el punto de la pregunta es que 500 pesos es una pensión muy baja y estoy totalmente de acuerdo. Creo que la solución tiene que ver precisamente con lo que señalaba Pedro, el diseño integral de un sistema de pensiones, la integración de varios pilares del sistema de pensiones. Un pilar sería la pensión no contributiva, otro pilar sería la contributiva. Pensemos en lo siguiente. No sé qué monto tendremos en mente, pero consideremos una pensión no contributiva de 2,000 pesos, por arrojar una cifra. Si la propuesta fuera simplemente agarrar el sistema tal cual y subir la pensión no contributiva a 2,000 pesos, sí me preocuparía y mucho los incentivos laborales de que algunas personas tendrían que cotizar 25 años al IMSS para lograr esa pensión de 2,000 pesos, mientras otras personas simplemente recibirían la pensión universal sin haber cotizado. Entonces, ¿qué podría ser una solución? Y otra vez, sería la integración de estos pilares en un solo sistema. Les planteo una posibilidad de muchas. De hecho, hemos visto, por ejemplo, la manera de integrar la pensión no contributiva y la pensión contributiva del sistema chileno, que en general siempre nos volteamos a ver qué han hecho en Chile. Pero les planteo otra posibilidad. Si hubiera una pensión no contributiva de 2,000 pesos mensuales, pidiéndole un poquito de dinero a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero si hubiera, ¿cómo deberíamos adaptar la pensión, el sistema contributivo? Ahora, en mi opinión, alguien que gana cerca del salario mínimo en el sistema contributivo, y si la pensión no contributiva fuera universal, podríamos decirle al cotizante de bajos ingresos, usted no tiene que cotizar la pensión, porque usted ya tiene una pensión garantizada del Estado que le da una tasa de reemplazo de casi 100%. Y de esta manera, y otras, hay muchas maneras, pero sí pienso que sería muy importante si elevamos el monto de la pensión no contributiva, ir construyendo un sistema integral de varios pilares para que, además de otorgar esa garantía del Estado, tener un sistema que dé los incentivos correctos en el mercado laboral. Y termino con una última reflexión. Empezamos diciendo cuál es la raíz del problema, es que el mercado laboral no funciona. Lamentaría mucho si el nuevo sistema de pensiones empeorara el mercado laboral, empeorando todavía más el problema. Entonces, yo creo que sí hay maneras, pero hay que pensar en el diseño integral para lograr varios objetivos. Y si queremos lograr varios objetivos, hay que integrar varios instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al senador, y vamos a hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Comenzamos con el reconocimiento al maestro Pedro Vázquez Colmenares Guzmán.